¿Cuántos estamos allí? Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 13. Nos dice la palabra en el nombre de Jesús. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día del reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. En ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. A su nombre, amén. ¿Cuántos hemos escuchado ya de la mujer encorvada? La palabra nos revela que había una mujer que se congregaba, asistía, iba a una iglesia. Pero ¿cuál era la particularidad de esta sierva? ¿Cuál era la carga, la opresión, la atadura que tenía esta mujer? ¿Qué dice la Biblia que era la mujer? Estaba encorvada. Había algo dentro de sí, había algo manifiesto en sí que no reflejaba lo que Dios hace en nuestras vidas. Ahora, la palabra nos habla del poder de Dios. Dice que Jesucristo la vio, la mandó a llamar, y cuando le impuso las manos, la mujer se enderezó. Lo que antes de ella no podía enderezarse de ninguna manera, como dice allí, la mujer se enderezó. Ahora, hay dos elementos, hay dos principios que hoy Dios quiere que topen la prédica. El primero, dice en el versículo 10, ¿qué hacía Jesucristo? ¿Qué dice el versículo 10 que estaba haciendo el Señor Jesucristo? Enseñando en una sinagoga, que en el español es una iglesia, un templo. ¿Y en dónde estaba la mujer encorvada? En la iglesia también. ¿Y cuántos años llevaba la mujer encorvada? ¿No le parece extraño? 18 años la mujer yendo a la iglesia donde enseñaban la palabra de Dios, predicaban la palabra de Dios, pero la mujer seguía atada. Y mire lo que dice el versículo 10: enseñaba Jesús en la sinagoga. Ahora, ¿cuántos conocemos que el evangelio que profesaba Jesucristo era un evangelio de poder? ¿Acaso cuántos de nosotros conocemos que cuando Jesucristo hablaba de sanidad, ¿qué pasaba? Las personas se sanaban. Si Jesucristo hablaba de echar fuera demonios, ¿qué pasaba? Eran echados fuera los demonios. Aún Jesucristo hablaba de resucitar muertos, ¿y qué pasaba con los muertos? Eran resucitados. ¿Qué nos demuestra la palabra? Que Jesucristo enseñaba, predicaba un evangelio de poder. No palabra muerta, no son historietas, no son fábulas, pero aquí hay dos puntos: el predicar un evangelio de poder bajo la unción de Dios, y el segundo, un pueblo que se decida a creer. Cuando se combina el evangelio de poder más la gente que quiere creer, más un pueblo que quiere creer, se manifiesta el poder. Las cosas pasan, las cosas suceden cuando nos atrevemos a creer. Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos que Dios es misericordioso? ¿Cuántos de nosotros conocemos que Dios arde de amor por sanar, por libertar a su pueblo? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay pueblo enfermo? ¿Por qué hay iglesias atadas? ¿Por qué hay iglesias enfermas? ¿Por qué hay iglesias sin presencia?
Porque no basta solo con tomar una Biblia y hablar en el nombre de Dios. Porque no basta solo tener una iglesia, una cruz, un altar y que una persona se suba y te hable en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que Dios es celoso de su presencia. Pero hoy el pueblo y aún los ministros celan la presencia de Dios y por ende no hay poder. Porque Dios no se va a mover sobre un cristianismo de hipocresía. ¿Cuántos vimos la prédica? ¿Cómo se llamaba la prédica del martes? La del martes, ¿cómo se llamaba? No nos acordamos. Topamos el tema del fariseo, de los publicanos, que él también se paraba en las iglesias, en las sinagogas, en las esquinas donde le podían ver que él oraba. Pero eso no implicaba que él tenía poder y presencia de Dios. Y hoy no es muy diferente la situación en las iglesias. Porque Jesucristo dijo: y cuando ores, no ores como los hipócritas. Y no se me ofenda ni se me resienta. Hipocresía es fingir, es actuar, es aparentar algo que no somos. Jesucristo nos enseñó que Dios espera una oración sincera. Así usted no quiera o no sienta orar, diga: Señor, no siento, ayúdenme a orar. Pero cerrada la puerta. Y se mueve falsa doctrina, se mueven falsos ministros. No basta con coger la Biblia, abrir una iglesia y decir: yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy esto, yo soy aquello. Y ya viene la palabra en los próximos días: falsos profetas y falso pueblo de Dios. Porque no solo los profetas, los ministros de Dios son falsos, sino también hay un falso pueblo metido en las iglesias, religiosamente. Mire lo que dice: el Señor Jesucristo fue a una iglesia a donde una mujer 18 años estaba cautiva, enferma, encorvada, sufriendo, padeciendo, con adversidad, con dolor, con algo dentro de sí. Pero Jesucristo fue un día a esa sinagoga a enseñar. El Señor Jesucristo tenía poder y presencia porque Él vivía lo que predicaba. Porque Él obedecía al Padre y también lo ponía por evidencia. El tema es que hay muchos falsos ministros enseñando en iglesias, líderes, ujieres, gente pugnando por puestos dentro de las iglesias divididas cuando el pueblo está atado en pecado. El pueblo está en enfermedad, en yugo, en maldición, tiene pecados ocultos, sigue en idolatría, sigue en fornicación, en adulterio, en mentira, con falta de perdón. Iglesias muertas, porque hay ministros muertos, llenos de hipocresía. El Señor Jesucristo fue después de 18 años a una iglesia y se produjo un milagro sobre una mujer que por resistencia y por fe estaba metida en la iglesia. Aun Jesucristo, cuando profesaba el evangelio de poder, era perseguido por los sacerdotes, por los religiosos, que se sabían la Biblia, se sabían la ley, pero que ni movían poder, ni causaban milagros, ni la gente era libre. Iglesias muertas, como hoy, no es mucha la diferencia. Jesucristo fue perseguido porque hablaba la verdad. Jesucristo fue perseguido porque Él predicaba la verdad y manifestaba la verdad. Porque a las tinieblas le fastidia que alguien que a quien Dios ha puesto luz adentro, unción, presencia, poder, siga trastornando las tinieblas. Y los sacerdotes, enjollados, con sus vestidos largos, con sus coronas, con sus cetros, persiguiendo a Jesucristo religiosamente,
acusando y condenándolo de que es un blasfemo. Y ellos también enseñaban la palabra, sabían de memoria la doctrina. Había los escribas que transcribían las escrituras, que sabían, se memorizaban, enseñaban. Pero ¿por qué estaba una mujer que sufría de una enfermedad, atada a un pecado, una esclavitud en las iglesias? Porque la palabra no era viva ni tenía poder. Las escrituras dicen que toda palabra que sale de la boca de Dios, le dice, no va a regresar vacía, sin haber cumplido para lo que fue enviada o soltada. Y el pueblo de Dios destruido por falta de conocimiento. Ay, pastor Canosito, viejito, hecho pasita, ay, qué bendición. Y no estoy discriminando ni menospreciando. Pero esto en lo espiritual no es trayectoria profesional o laboral. Que mientras más años, más valorado es, más experiencia tiene. Esto es intimidad, esto es morir a uno mismo para uno decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. En lo espiritual es el tiempo, la dependencia, la fe, el abandonarse en Dios para que Él se vivifique en usted. Eso es lo espiritual. Pero estamos acostumbrados que el pastor debe ser viejito. Y ese es ungido. Está lleno de la presencia de Dios. Yo he oído por ahí un dicho y le voy a adaptar. Pastor sin panza no genera confianza. Quizás nos falte ayuno y oración. Porque si no hay unción, hambre de la presencia de Dios. Es que no basta tener la Biblia, hermanos, y aún a los que estamos en la banca. No basta con ir de vez en cuando a la iglesia. Hay que tener hambre de Dios. Sin la presencia de Dios no somos cambiados. La presencia de Dios en nosotros nos libera. Amén. Es tremendo, mis hermanos. Es tremendo. Hoy la gente habla del Evangelio, coge una Biblia, pero prostituye la palabra. El interés está en la plata, no en las almas. Y lo peor es que el diablo nos acomoda religiosamente a sentarnos en la iglesia pensando que somos salvos. Recuerde que Satanás es el padre de toda mentira. No basta con coger la Biblia y decir no somos salvos o cristianos. Debemos anhelar el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo emprendió el ministerio ¿cuándo? ¿A qué edad? ¿A qué edad empezó a ejercer el ministerio del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo pasó 30 años en el anonimato con su padre terrenal, que era carpintero. Pero él desde pequeñito ya se inmiscuía en la obra del Señor. Desde pequeñito él se perdía, pero no se perdía porque así va a la iglesia. Hablar con sabiduría y con denuedo la palabra de Dios, asombrando a los mismos sacerdotes. Y él esperó y anheló la presencia. Y cuando llegó a tener 30 años, fue bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista. Y cuando fue bautizado en agua, oraron por él. ¿Qué dice la palabra que pasó en los cielos? Se abrieron y descendió materializado como forma de paloma el Espíritu Santo. Es que este es el problema. Hay predicadores, hay iglesias abiertas donde no hay ni unción ni hay llamado. El Señor Jesucristo no se abrió una iglesia antes de haber sido bautizado en agua y haber sido bautizado en fuego del Espíritu Santo. Porque todos sabemos que nació de una virgen.
fue concebido por el Espíritu Santo y no era el Hijo de Dios. Pero aunque seamos hijos de Dios, y más aún si queremos ejercer un llamado, un propósito, un ministerio, tenemos que tener en cuenta lo que pasó con el Señor Jesucristo. Bautizado en agua, bautizado en Espíritu Santo, y empezó a ejercer el ministerio. Es por eso que en las iglesias hay atadura, hay enfermedad, hay maldición. Las iglesias se han convertido en un centro de diversión, un centro de club social, no un lugar de adoración, un lugar de avivamiento, donde se ministre y se mueva la presencia de Dios. El Señor Jesucristo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar, empezó a echar fuera demonios, empezó a imponer manos sobre enfermos para que estos sanen. Y esto explica por qué la mujer tenía 18 años metida en una iglesia, atada, en maldición, sufriendo. Es que Dios no está muerto, Él sigue vivo. Él sigue sanando, libertando. Él sigue haciendo milagros cuando un pueblo que le cree, que se consagra, que le busca, que anhela su presencia. Es tremendo, mis hermanos, pero no discernimos y somos destruidos por falta de conocimiento. ¿Usted sabía estas características para que el pastor sea pastor? Que debía tener un bautismo del Espíritu Santo. Y el diablo ha materializado y ha naturalizado: mientras más cursos tenga, es pastor ungido. Mientras más seminarios sigue, es pastor ungido. Si no ora y no vive lo que predica, no tiene ni unción ni poder de Dios, ni Dios está allí, porque Dios no respalda la hipocresía. Las Escrituras dicen que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo la palabra le va a aumentar la fe si quien ministra ni él mismo tiene fe en lo que predica? Si ni él mismo vive lo que predica. Y se convierten los que están metidos en las iglesias, en las sinagogas, hablando de Dios, en asesinos de la fe. Por eso el pueblo ya viene por inercia, viene siendo zombie espiritual, que aunque llegue a una iglesia donde hay poder, presencia del Espíritu Santo, ya no puede o ya no quiere creer, porque le mataron tanto la fe que se acostumbró a oír de un Dios todopoderoso, el que no se mueve, el que no te sana, el que no te libera, el que no te da unción, el que no te da dones, el que no te lleva a ver lo grande y oculto que tú no conoces. ¿Qué le dijo Pedro al paralítico que pedía monedas en la entrada del templo de la Hermosa? De lo que tengo te doy. ¿Y usted cree que si hay un predicador, aunque venga con tenis y corbata y una Biblia y 5 cursos teológicos y 10 pastorales, pero vive en fornicación, te va a dar algo bueno? Te está contaminando. Un pastor o una pastora que viva en mentira, en anarquía en su casa, ¿crees que te va a dar algo bueno? Porque el espíritu que tiene dentro de ellos es eso, espíritu del mundo, no de Dios. Un grupo de alabanza que viva tibiamente y que cante los domingos con voz angelical, lo que te están ministrando es corrupción y contaminación, porque para servir a Dios hay que estar consagrado, celoso de la presencia de Dios. Y no discernimos, ni distinguimos, ni como pueblo, ni como cristianos, quién nos predica. 18 años de una mujer metida en la iglesia, encorvada, atada, en maldición, en atadura, ligada a un pecado. Ahora es diferente. Si la persona fue liberada, pero quiere regresar al pecado, es muy diferente. Pero la mujer, 18 años en una iglesia donde te hablaban de Dios, te predicaban de Dios, pero ¿qué estaba la mujer? Es tremendo. Hermanos, hermanas, no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, y ni aún ni quien te predica.
Ministros muertos predicando iglesias muertas. Las tinieblas, los demonios moviéndose en la congregación con demonios de envidia, de mentira, de engaños, de anarquía, de adicción, de pecados ocultos, de tantas cosas. Y el Espíritu de Dios no se mueve. Usted recuerda el día de Pentecostés, Hechos 1:8, la promesa: recibiréis poder. ¿Qué lograron esas personas? 120 personas. ¿Qué lograron cuando esperaron la promesa y se juntaron a esperar encerrados en alguna casa? Dice que les dio un viento recio del cielo que estremecía, movieron poder, anhelaron poder. Y ahora hay iglesias muchas llenas y Dios se mueve. No solo basta con hablar de Dios. Como pueblos y como ministros debemos discernir quiénes somos frente a Dios. Dios espera un pueblo con poder. Y no diferenciamos quién me habla en el nombre de Dios. Aún el Señor Jesucristo dijo: guardaos, tened cuidado, protéjanse de los falsos profetas. Vamos a Mateo 7, 15 y 16, por favor. Y voy a tomar este tema como introductorio para que comprenda que aún para irse y sentarse en una iglesia a escuchar a alguien, uno debe ver si es que hay fruto del Espíritu. Mateo capítulo 7, versículo 15 y 16. Mire lo que dice. ¿Y qué dice el título de ese pasaje bíblico? ¿Qué dice? Por sus frutos los conocerán. Amén. ¿Cómo va a dar fruto una persona? ¿Será un árbol de manzanas? ¿Será peras que va a dar la persona? No. Mire el Señor Jesucristo diciendo: por sus frutos los conoceréis. Versículo 15: guardaos de los falsos profetas. Otra versión dice: tengan cuidado, protéjase. Y cuando dice falsos profetas, otras versiones dicen de los mentirosos, de los engañadores. Entonces ha habido falsos predicadores, sí. Hay falsas iglesias, sí. Hay falsas denominaciones, sí. Por eso dijo en las Escrituras: el pueblo de Dios es destruido por falta de ¿qué? Y pensamos que todo el que tiene Biblia es pastor. Sabios hermanos, Jesucristo claramente dice: protégete, guárdate, identifica los falsos profetas, falsos ministros, predicadores, apóstoles, ujieres, líderes. Porque mira lo que te dice: esos falsos profetas, esos que te mienten, te engañan, que también te hablan de Dios, que también te tienen contento sentado en una iglesia escuchando lo que tú quieres oír, como dice 2 de Timoteo 4:3. También hay falsos ministros y hay un falso pueblo que quiere escuchar lo que quiere escuchar. Aún en eso uno puede darse cuenta cuando alguien busca sinceramente a Dios o no. Cuando llaman por consejería, si uno no les dice lo que quieren escuchar, se resienten y se van. Pero la palabra aquí debe ser transmitida sin añadir ni quitar nada. La consejería no es para escuchar lo que tú quieres o para que te digan pobrecita, pobrecito. La Escritura dice que la palabra sirve para enseñar, corregir, redarguir y exhortar. Pero muchas veces queremos que nos endulcen aún el Evangelio, porque es más fácil vivir en la carnalidad que buscando lo espiritual. Mira lo que te dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? De ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Y si hay falsos predicadores, ¿qué va a haber? Falsas iglesias. Y si hay falsas iglesias, ¿qué va a haber? Falsa doctrina, falsos dioses, falso pueblo cristiano. Y esto era tremendo.
Porque en la mañana me preguntaba, vestidos de ovejas, parecen, pero no son. ¿Se acuerda cuando vimos la prédica? Que tener semejanza o similitud no es ser igual, porque todo aquí estas son rosas, pero una rosa es más oscura y otra tiene más claridad, pero son rosas, son semejantes, son rosas, pero no son iguales. De igual manera pasa en las iglesias, de igual manera pasa en los ministros, parecen ministros pero no son. Aparentan algo, pero no son. Pero Jesucristo nos da la pauta que tú puedes identificar a un ministro, una ministra de Dios, alguien ungido por Dios, por los frutos. Y mira lo que te dice: vestidos de oveja, con terno, corbata, con la Biblia bajo el brazo. Amén, mi hermanito, Dios le bendiga. Mi hermana, Dios te proteja. Mi hermano, mi hermana, Dios todopoderoso. Como dice por ahí, pare de sufrir. Venga, le vendo la arena del río Jordán. Venga, le vendo el agua del río Jordán. Vea que esto, que el otro. ¿Cuántos tienen $20? Dios le ama más. Usted tiene 100, usted le ama más. Usted está salvo. Usted en su salvación con $500. Falsos profetas, prostituyendo la palabra de Dios, metidos en iglesias, fundando iglesias, pero son falsa doctrina, porque son lobos con vestidos de ovejas. ¿Qué más nos dice Mateo 7? Es tremendo. Y me preguntaba en la mañana y percibía en el Espíritu y me decía: ¿entiendes lo que quiere decir cuando me refería a lobos rapaces? ¿No? ¿Qué entiende usted cuando le dicen que es un lobo rapaz? Es peligroso, ya, muy bien. ¿Qué más entiende que es un lobo rapaz? Ya, un cazador, perfecto. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien una idea de qué es un lobo? ¿Qué hace un lobo? Que ataca, ya. Pero cuando me contestó la pregunta el Espíritu Santo, para mí fue tremendo. Al lobo que le gusta comer carne. El lobo es un cazador. ¿Y qué come? Las ovejas. Entonces al lobo es carnívoro, le gusta la carne. Y me dijo: cuando hay falsos predicadores, le predican a la carne. Y a la gente que no es cristiana le gusta vivir en su carne. Y por eso hay iglesias llenas, porque le predican a la carne. Viven en su carne. Y el que les predica va a tomarles porque tiene prendada su carne. Tremendo. Porque las obras de la carne son contra el Espíritu, y lo del Espíritu en contra de la carne. Cuando a mí me dijo esto, yo me quedé conmocionado, porque nunca había entendido esa profundidad de la palabra. Ahora entiende por qué hay iglesias que están con el pandero, gloria a Dios, aleluya, y están ahí como contorsionistas. Teatro de las tinieblas. Pero hay falsos predicadores que son lobos que te están atrayendo a ti por tu carne, porque te predican para tu carne. Y por eso el pueblo está contento. Háblame del evangelio de la prosperidad. Háblame de que diezmo y ofrenda y Cristo me ama. Háblame de que aunque yo peco mucho, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Sí, es verdad. Amén. Y gloria a Dios por eso. Pero la palabra dice: sed santo porque yo vuestro Dios soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, nadie va a llegar al cielo sin santidad. El lobo le gusta la carne. Y si te predico para tu carne, ¿quién va a estar contento?
¿Tu carne o tu espíritu? Y si tu carne está contenta, ¿en qué vas a vivir? En tu carne. ¿Y al lobo qué le gusta? La carne. Y no nos damos cuenta de que estamos metidos en iglesias en donde lo que nos están predicando son lobos, instrumentos del infierno. ¿Por qué en la iglesia que te hablan, me decía en la mañana el Espíritu Santo, por qué en la iglesia que te hablan del Dios Todopoderoso no hay poder? ¿Por qué en la iglesia no te topan de que se echa fuera demonios? Porque no hay poder. ¿Y recuerdas lo que dijo Jesucristo? Que un reino dividido jamás va a prevalecer. ¿Se acuerdan? Cuando a Jesucristo le dijeron que él echaba fuera demonios por los mismos demonios. ¿Y qué dijo Jesucristo en su sabiduría? Ningún reino prevalecido contra sí prevalece. Es decir, es imposible que alguien que sea instrumento del infierno te hable de que se puede echar fuera demonios de Satanás, porque es un reino dividido. Y si se divide ellos mismos dentro de sus propias iglesias, donde está el lobo rapaz cautivando ovejas carnales, un pueblo que no quiere transformarse, se va a derrumbar. Por eso hay iglesias multimillonarias, pero no hay presencia de Dios. Es tremendo. Es por eso que la mujer encorvada vivía 18 años en la iglesia, yendo a la iglesia a orar, yendo a la iglesia a escuchar la palabra, yendo a la iglesia a alabarle a Dios, pero seguía encorvada. ¿Por qué? Porque quien ministraba no era un ministro, eran lobos rapaces. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Vivir en la carne no nos va a hacer salvos. El Espíritu Santo de Dios te anhela celosamente. Cristo te ama, amén. Dios mandó a su Hijo para que seas salvo, amén. Que Dios arde de amor por levantarte si estás caído. Que si estás como el hijo, la hija pródiga por ahí en el mundo perdido y tú decides regresar a Dios, Él te espera para darte capa nueva, para abrazarte, darte anillo, darte galardón. Pero, ¿queremos o no queremos? Dios te ama, sí. Que Dios te quiere salvo, sí. Pero tú y yo escogemos dónde vamos a terminar. El hijo pródigo regresó a la casa por sí mismo. Aunque el padre le amaba, no le fue a buscar porque él ya le hizo la obra. Es que ese pastor es malo porque me habla que si no estoy en santidad, no voy al cielito, y la vida a mí me dice otra cosa así. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Hacer es oír, ver, hablar, caminar, sentir, respirar, caminar día a día. La voluntad de Dios, no es solo profesar. La verdad te hace libre. Dios ama al pecador, te ama a ti como persona, pero no aborrece el pecado, lo que tú decides hacer. Pero es que Dios me ama, sí, por eso. Y por eso, por el amor, Dios te habla con verdad. Pecado aborrecible al pecador ama. Es muy divergente. Que Dios te quiere salvo, sí. Pero ya depende después de que tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿A quién vas a servir? Si quieres ser una oveja en la cual te ministra un lobo rapaz, o quieres ser una oveja que escucha la voz del buen pastor
dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hoy Dios te está llamando a que disiernas en qué doctrina vives. Porque si aún tú dices creer en Dios, pero no te has afirmado en Dios, no has sido transformado para Dios, no estás viviendo en el propósito para Dios, estás a expensas del lobo rapaz. Recuerda, y aún el diablo sabe Biblia y más que nosotros, para aconsejarte en la palabra, justificar los pecados en el cual vivimos por falsas doctrinas. Tremendo. Ahora, para ir avanzando, dice que, ¿qué más dice? Vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y mire lo que dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Gracias. ¿Qué fruto habla? Y no voy a profundizar hoy mucho en esto, porque me voy a tomar 1 o 2 servicios para predicar de esto por YouTube, para que el pueblo de Dios no sea destruido por falta de conocimiento. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. Regresemos a Lucas, capítulo 13, versículo 10. Ahora se da cuenta que no todo el que es predicador o se hace llamar pastor ha sido pastor. Hay un fruto que debe evidenciar con poder de Dios, con presencia de Dios. Segundo, no basta solo con ir a las iglesias donde me animan, me motivan, me hacen sentir bien emocional y psicológicamente. Debo ir a una iglesia donde hay poder, donde sea libre de mi pecado, donde yo anhele la presencia de Dios, donde sean celosos de la presencia de Dios. Allí debo establecerme, porque si no, el lobo rapaz está atrás de mi carne como oveja. Una mujer que tenía allí 18 años, encorvada, torcida, dentro de una iglesia que te hablaban de Dios. Entonces, ¿será que a Dios se le acabó el poder en esa iglesia para no obrar sanidad? ¿Se da cuenta cómo la palabra conecta lo uno con lo otro en lo espiritual? Hay iglesias donde la gente no es sanada, no es liberada, donde no se echan fuera demonios. Que no creas diferente, pero que hay unción y poder, eso está presente. Dios sigue vivo, con poder y autoridad, reinando con justicia en el trono eterno de la verdad. Y Él quiere verle libre a usted, libre su vida, libre su cuerpo, libre su salud, libre a su familia. Por eso dio la promesa en la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo no sé por qué Dios siempre replica en este pasaje: tú y tu casa, salvos. Dios te está llamando a que te alinees a la salvación. Por eso dice la Escritura que cuando nuestra redención esté cerca, erguíos, levanta tu cabeza, porque la redención está cerca. Cuando te dice erguíos, te está diciendo que si estás viviendo torcido en algún área de tu vida, te endereces, vivas recto, íntegro delante de Dios. Seas hombre, mujer, joven, anciano, niño, lo que seas, soltero, casado, viudo, divorciado, alinea tu vida para el día de la redención. Mire lo que dice la Escritura. Y había allí una mujer que desde hace 18 años... ¿Qué estaba la mujer? ¿Cuánto tiempo? 18 años. ¿Y cómo estaba? Encorvada, dice así. ¿Pero qué le producía ese encorvamiento? ¿Qué dice? Versículo 11. Había una mujer que desde hace 18 años tenía ¿qué? ¿Un espíritu de qué? Traducido en otras palabras, un demonio de enfermedad. Y aunque iba a una iglesia y hablaban de Dios, le predicaban de Dios, alababan a Dios, le abrazaban como juditas, besito, abracito, ¡mua! Le amo en Cristo. Pero la
mujer estaba endemoniada, influenciada, atada en una área. Entonces no ha sabido bastar de que haya alguien cogido una Biblia, de que haya un altar, de que haya una iglesia. No basta, hay que tener presencia y unción para operar. Jesucristo profesaba un evangelio de poder, lo que él hablaba sucedía. Yo no sé en qué área tú estás encorvada, o es decir, en otras palabras, viviendo chueco o chueca. La Biblia no habla de por qué padecía esto la mujer, ¿o sí? No dice, solo describe qué padecía y a causa de qué, de un demonio, un espíritu de enfermedad, un chamuco. La Biblia aquí no te describe si fue ella la que pecó o fue que era maldición generacional. ¿Cuántos vimos la prédica maldición generacional? Alimentemos el espíritu, porque si Jesucristo viene y nos encuentra con la lámpara apagada, como a las vírgenes insensatas comiendo y viviendo, nos quedamos. La Biblia no habla de por qué la mujer tenía esa malformación en su columna, torcida, encorvada. Y le preguntaba eso en la mañana. Le decía, pero no dice el por qué. Y era precisamente por eso, para que tú anheles una respuesta. Y me decía, la una puede ser maldición generacional. La otra, porque ella pecó. El pecado le da autoridad a Satanás para robar, matar y destruir. Y quizás si por la gracia de Dios no te puede matar todavía, pero te está destruyendo. Destruye tu relación con Dios. Destruye tu fe en Dios. Destruye tu obediencia hacia Dios. Está destruyendo y nadie ve. Solo tú lo sabes dentro de ti. Está matando las ganas de orar. Está matando las ganas de leer la Biblia. Está matando las ganas de ir a la iglesia. Está matando. Porque el diablo primero te mata espiritualmente. Cuando Jehová Padre le dijo a Adán y Eva, no comas del fruto, porque el día en que lo hagas ciertamente, ¿qué? ¿Y qué le dijo la serpiente mentirosa, lengua de trapo? No vas a morir. ¿Sabe Dios que el día en que comas vas a ser como Él, conociendo el bien y el mal? ¿Y murió o no murió Adán y Eva en ese rato? No, en ese rato no murió Adán y Eva. Físicamente no. Murieron espiritualmente, porque ya no podían ver ni oír a Dios. Murieron espiritualmente. El diablo lo primero que quiere que mueras es espiritualmente. Y si estamos muertos espiritualmente, estamos en graves problemas. La mujer encorvada en una iglesia, atada a pecado. Y cuando me ministraba y me decía, no saben cómo escoger lo que quieren vivir. Y hay personas viviendo chuecamente dentro de las iglesias. Yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué? Vivir chueco implica vivir en algún pecado. Por eso tu vida se tuerce. Y hay gente dentro de las iglesias que aunque tiene Biblias, aunque se sienta en las iglesias, vive chueco, vive torcido.
¿Cómo? Sí. Viven torcidos en su manera de hablar. Viven torcidos en su manera de mirar. Viven torcidos en su manera de pensar. Viven torcidos en su manera de sentir. Viven torcidos en su manera de vivir. Y esto hace que espiritualmente te vayas formando. Y lo que tú tienes dentro se manifiesta afuera. ¿Qué tenía dentro de la mujer? Un espíritu. ¿Y cómo caminaba la mujer? Y me decía: por los frutos los conocerás. En esa iglesia había más torcidos. Por eso la mujer vivía torcida. Porque de lo que tú tienes, das. Quien predica chueco, vive chueco, no tiene el poder de Dios. Y el pueblo escoge cómo vivir, o rectamente o chuecamente. Habla torcido o habla chueco. Porque ora pero miente. Habla torcido o habla chueco. Porque murmura, condena, critica. Pero ora, pero lee la Biblia, pero dice amén, aleluya. Pero está hablando chuecamente. Habla mal en contra de su prójimo, habla chuecamente. Miran torcidamente, miran chuecamente. Miran con desprecio a aquel que no está bien vestido. Miran chuecamente porque miran con desprecio a la gente. Es que yo soy doctor, yo soy ingeniero, yo, mi carro, yo, mi casa, mi trabajo, mi cargo. Viven chuecamente. Miran torcidamente. Personas que hablan de Dios pero terminan con el ramo del ojo a ver cómo viniste vestido. Y Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe, pero también así todo lo puede para alguien que está verdaderamente arrepentido y quiere cambiar. Y viven mirando torcido, viven mirando con codicia, viven mirando con envidia. Viven mirando con altivez, viven chuecos espiritualmente, por eso no hay cambio en la vida. Viven chuecos en su manera de pensar, viven con duda, viven con incredulidad. Viven pensando mal de otros, viven pensando que les vaya mal a otros, viven chuecamente, aunque tenga una Biblia, aunque vaya a la iglesia, aunque ore a Dios, pero está pensando chuecamente. Jesucristo dijo: si un hombre mira con codicia a una mujer, ya pecó en donde, en su corazón. Vivimos chuecamente, aún conociendo de Dios. Terrible. Vivimos chueca torcidamente por nuestra manera de sentir. Avaricia, plata para mí, ropa para mí, calzado para mí, casa para mí, y el resto bien nomás. Vivimos torcidos o chuecos en nuestra manera de sentir, con envidia. Ve cómo le va, mira, ya ha comprado otros zapatos, mira la casa que tiene esos impíos, mira el trabajo. Vive sintiendo chuecamente, ¿sí o no? Y ni cuenta nos damos. Vivimos con superioridad. Aun cuando Dios nos empieza a llamar para la obra, nos da unción o dones. Si Jesucristo lo primero que enseñó es: aprende de mí a ser ¿qué? Mansos y humilde. No dijo ser predicador, ser apóstol, ser esto, ser aquello. Primero aprende a ser manso y humilde. Pero hoy hay ministros que mi traje de seda no me salude.
Peor ir a abrazar a un mendigo. Vivimos chuecamente. Sentimos, pensamos, miramos, hablamos chuecamente. Vivir chuecamente, conociendo de Dios y en desobediencia. Vivir chuecamente o torcidamente es vivir en tibieza espiritual. He pecado 5, 10, 20, 30 años. Un añito más. El otro año me debo buscar a Dios. Ya soy anciano, 50, 60 años, no me ha pasado nada que sea. Unos 5 añitos más. Pero dice la palabra que somos como un soplo. Hoy estamos y mañana ya no. Vivir chuecamente, vivir torcidamente, tibiamente. A veces oro, a veces no oro. A veces obedezco, a veces no obedezco. Y la palabra dice que Dios a los tibios les vomitará. Y cuando escuchamos eso decimos, uy, ¿qué querrá decir con eso? ¿Sabe cuándo su cuerpo le induce a vómito? Cuando lo que está dentro de su organismo le hace daño. Cuando en la palabra dice que Dios nos va a vomitar a los tibios, quiere decir que hay cristianos contaminados que aunque estén dentro de las iglesias, no pueden estar en el cuerpo de Cristo. Tu cuerpo vomita la comida cuando hay gérmenes, bacterias o estuvo dañado, putrefacto, tu cuerpo expulsa. Es tremendo, hermanos. Cuando en la mañana me decía esto de qué quiere decir que los va a vomitar, me decía eso, los va a expulsar del cuerpo de Cristo, porque están contaminados. Y Dios no quiere que te pierdas, hermano, hermana. Dios quiere verte salvo. Dios quiere recibirte en el reino con las puertas abiertas hacia donde el Padre ha preparado morada para ti junto con su Hijo, a que consumada la obra de amor y de fe en la cruz del Calvario, tú vivas rectamente, y que si has venido viviendo chuecamente, el día de hoy no es casualidad que Dios te permitió llegar a la iglesia, es que Él ya tenía destinado el día, la hora y en la iglesia en el que Él te va a venir a visitar. El problema no es torcerse en algún rato, el problema es ser obstinado en seguir torcido, aunque me pesa, aunque me cuesta, aunque yo sé que no me hace bien y me puedo perder y terminar en el infierno, pero yo sigo obstinada en vivir chuecamente. Que mataron tu fe porque había predicadores que han sido lobos rapaces vestidos de oveja, está bien. Es que yo iba a esa iglesia y no había poder, nunca sentía a Dios, me hablaban de Dios, nunca me echaron demonios, nunca he recibido el poder. Está bien. Es que yo necesité del poder de Dios, yo he querido cambiar, pero no he podido. Ya está bien. Pero en esta iglesia no hay poder de Dios. ¿Te ha liberado o no te ha liberado Dios? ¿Te ha ungido o no te ha ungido Dios? Y a Dios le duele cuando tú caminas torcido o torcida, porque Él sabe que te puedes perder. Así como Dios hace fiesta en el cielo por una sola alma que se salva, así también a Dios le quiebra el corazón por una sola alma que se pierde. Dios te quiere salvo, salva. Dios te quiere libre. Y si hay vidas chuecas en tu vida, interésate. Al que cree todo le es posible, y el que confía en Él no será avergonzado. Pero si Dios te endereza, no te vuelvas a torcer. Porque la palabra dice que somos ovejas, no somos perritos, no somos cerdos.
Y dirá, ¿por qué nombra esto? Porque al perrito cuando le baña, ¿se ha visto qué hace? Regresa a restregarse en la suciedad. Cuando al cerdito le baña, ¿qué hace? Regresa al chiquero. Y la Biblia te dice que eres ¿qué? Oveja, un rebaño, blanquitas, gorditas, cuidadas por el buen pastor. ¿Cómo venimos viviendo? ¿Somos ovejas o no somos ovejas? Mire lo que dice la palabra de Dios. Había una mujer que desde los 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. En ninguna manera se podía enderezar. ¿De qué manera se podía enderezar? Está bien que has ido a una iglesia donde no había poder y no podías salir del pecado. Perfecto. Está bien que mataron tu fe. Perfecto. Está bien que esos hermanos de aquellas iglesias te dieron mal testimonio y te hicieron caer. Perfecto. Pero hoy es el día diferente. Hoy es un día diferente. Si tú quieres, Dios te puede enderezar. Si tú crees, Dios te puede enderezar. 18 años. ¿Cuántos años vives hablando, creyendo, decir que crees en Dios, pero tu vida y tu casa han cambiado? Torcidos espiritualmente. A veces la gente dice, quiero dejar el alcohol y no puedo. Porque hay un espíritu dentro de ti. Es que quiero dejar de fumar y no puedo. Hay un espíritu dentro. Es que me llama el mundo, la discoteca, el trago, el alcohol, el sexo. Hay un espíritu dentro de ti. Es que cuando me voy a orar me quedo dormido. Hay un espíritu dentro de ti. Es que cuando pienso leer la Biblia me da una apatía. Hay un espíritu dentro de ti. Es que siento que mi carne y mi cuerpo me esclaviza el pecado. Hay un espíritu dentro de ti. La mujer tenía un demonio dentro y vivía torcida. Si tus palabras son torcidas, hay un espíritu dentro de ti. Si tus acciones, tus decisiones, tu camino caes en el pecado, hay un espíritu dentro de ti. Porque de lo que hay dentro de ti das a otros, sale al exterior. Dios no te quiere así. Y si entró por maldición generacional, ese uno que ha tenido la oportunidad de encontrarse con Dios puede romper sobre su propia vida y su descendencia la maldición generacional. Mire lo que dice. 18 años en una iglesia con falsos predicadores. Pero el día en el que el Señor Jesucristo, Salvador y Redentor nuestro, fue a esa iglesia. Pero el día en el que el Señor Jesucristo decidió honrar la fe de esa mujer, el deseo de querer enderezarse, el deseo de querer vivir para Dios, ese día Jesucristo fue a esa iglesia, aunque había muchas en esa nación. Y dice, cuando Jesús la vio, Dios sabe nuestros caminos, Dios sabe las luchas que tenemos, pero hoy Él te llama a sus brazos. Y la mujer encorvada quizás pensó que ella era la que le iba a buscar a Dios, pero estaba con buena fe, pero en el lugar incorrecto. Pero un día Dios tuvo misericordia y no fue que ella le buscó a Jesucristo, Jesucristo fue a buscarla a ella. Así como Él viene a buscarte hoy a ti, en este día, en esta hora y en esta iglesia, porque Él sabe que hay áreas torcidas que se deben enderezar para que vivas en el propósito, para que cumplas el propósito, para que llegues a la promesa de la salvación. A su nombre.
Y Jesucristo la vio y la llamó. Es que Dios te llama. Por más que te entretengas en tecnología, ese vacío en tu corazón, es que Dios te llama. Por más que salgas a deleitarte en las tierras de Faraón, y ese vacío en tu corazón, Dios te llama. Puedes estar rodeado de familia, de gente, de amigos, de tíos, de primos, pero si te sientes solo, Jesucristo te llama. Puedes tener casa, carro, trabajo, títulos, cargos, pero ese vacío en tu corazón es que Dios te llama. Eso que no puedes dormir, te tomas pastillas para dormir, se te corta el sueño a la madrugada, tienes algo, te pasa algo, no sabes ni qué es. Jesucristo te llama. Vas en el bus con la mirada perdida, sin saber ni a dónde ir. Y algo te falta, Jesucristo te llama. Él nunca te deja de llamar. Y puedes darle deleite a tu carne y después te sientes seco y vacío. Jesucristo te llama. Porque eres oveja. No un cerdo, no un perro que regresa al vómito, no un cerdo que regresa al fango. Por eso te duele cada vez que pecas. Porque tienes el ADN del Padre. Hoy Jesucristo te ha venido a buscar. Él te ha estado llamando. Él mueve los caminos y los tiempos. Y mire el amor y la misericordia de Jesucristo. La vio y la llamó. Y le dijo, le profesó palabra de vida, de poder. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Yo no sé qué luchas tienes. Yo no sé contra qué batallas. Yo no sé con qué le abriste la puerta al diablo y otra vez te encorvó. Pero Él te ama y Él ha venido a buscarte. Cree por más, anhela más. Él no te quiere ver padeciendo ni sufriendo. Saben, hermanos, hermanas, y es tan indescriptible y no se puede transmitir en su esencia. El mirar la vida de uno mismo, decir de dónde Dios me sacó, de dónde me limpió, de qué nomás me liberó, y aún hasta murió para alcanzar más almas. Cuando tú veas que Dios usa tu propia vida para alcanzar a otros, no hay mayor paga de Dios. Nada te detiene. Nada te puede sacar del camino. No hay mayor retribución que sentir a Dios viendo usar tu vida. Que te sacó de allí de donde nadie te podía sacar. Que te ayudó allí donde nadie te podía ayudar. Que te sanó allí donde nadie podía sanar. No hay mayor paga que aquella. Un cristiano que no sirve a Dios no siente y no sabe lo que es servir y amar a Dios. Por eso la Biblia dice, sed pues hacedores, no solo oidores. Porque de oír no pasamos. Pero cuando tú empiezas a servir a Dios con tu propia vida, ves el gozo de que Dios te usa para sanar, para liberar, para restaurar a otros. No se conforme con existir, viva para Cristo. Déjese que Él enderece el día de hoy. No se conforme con sentarse en una iglesia y morir seco y vacío. Dígale, Señor, aquí estoy, úseme, Señor. Quizás he estado como la mujer encorvada, torcida, he querido y no he podido. Pero hoy sé que usted me mandó a llamar. Hoy sé que usted me quiere enderezar. Quiero un cambio a mi vida. Quiero vivir en fe por fe. Quiero
quiero vivir en usted y para usted. Por eso dicen las Escrituras, agradable me ha resultado hacer tu voluntad, más dulce que la miel al paladar. Yo le testifico de mi propia vida. Hoy amo y me gozo servir a Dios. No importa la mucha gente que ha desfilado, no importa la mucha gente que se ha ido, pero aquí estoy. Porque con que uno o dos sea libertado o alcanzado para Dios, yo me siento gozoso. Quizás le lastimaron, le ofendieron, le humillaron, le menospreciaron. Quizás no tuvo la bendición de tener un padre, una madre que desde su infancia le cuidó, le protegió. Quizás no ha sentido el amor de un esposo, de una esposa, de sus hijos hacia usted, pero no deje que esto le encorve su corazón. Quizás la situación que ha pasado ha sido dura, pero no deje que aún la falta de perdón le encorve su corazón. No hay amor del Padre que usted pueda encontrar en el mundo. No hay nada en el mundo que pueda llenar lo que su corazón necesita. Solo es Dios. Mire lo que dice la palabra. Que cuando Jesucristo la vio y la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, le puso las manos sobre ellas y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Eso espera Dios que haga con su vida, que glorifique a Dios, porque Él ama y Él le vino a buscar. Yo le invito a ponerse de pie.